En primer lugar, el GNV o gas natural para todos los televidentes es un combustible que tenemos, ¿no? Y la gran oportunidad es poder usarlo y tiene un gran ahorro, ¿no? Algo que todo el mundo no dice es que nuestro mercado de transporte básicamente está usando en su gran mayoría el diésel y las gasolinas y el GLP, combustibles que no tenemos, Manuel, que importamos, que como Estado subsidiamos para que el precio no suba, y el gas natural... A través del fondo, ¿no? A través del fondo. Y el gas natural que lo tienes ahí, no lo usas. Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado, los combustibles que ya te he mencionado son más contaminantes que el gas natural. Entonces, la gran oportunidad de usar... Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Y en nuestra secuencia, los exitosos del volante, hablamos con Eric García, experto en energía, en regulación, en transporte y en gestión pública. Así que lo que hoy vamos a tener es casi una charla de gabinete. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo sus conocimientos. Un gusto en saludarle, señor García. Bienvenido. Gracias, Manuel. Gracias por respondernos. ¿Qué oportunidades de desarrollo tenemos en el Perú gracias al uso del GNV? En ese aspecto, ¿qué beneficios nos trae? Bueno, en primer lugar, el GNV o gas natural para todos los televidentes es un combustible que tenemos, ¿no? Y la gran oportunidad es poder usarlo y tiene un gran ahorro, ¿no? Algo que todo el mundo no dice es que nuestro mercado de transporte básicamente está usando en su gran mayoría el diésel y las gasolinas y el GLP, combustibles que no tenemos, Manuel, que importamos, que como Estado subsidiamos para que el precio no suba, y el gas natural... A través del fondo, ¿no? A través del fondo. Y el gas natural que lo tienes ahí, no lo usas. Y entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, los combustibles que ya te he mencionado son más contaminantes que el gas natural. Entonces, la gran oportunidad de usarlo... Suena eso raro, ¿no? Sí. Que usemos todos los combustibles que no tenemos, que para usar hay que subsidiar, por tanto hay que gastar dinero del tesoro público que podremos estar utilizando en otras cosas más importantes probablemente, y sin embargo tenemos un recurso que tenemos a la mano, que está en el subsuelo, que tenemos además, entiendo, reserva para muchos años, y no lo estamos usando como correspondería. Sí, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿puede hacer más el Estado? Porque quiero hablar como Estado. Claro, el gobierno forma parte del Estado, y probablemente el gobierno podría hacer también bastante más. Pero el Estado, hablo de gobierno, hablo también del Poder Legislativo, hacer más para que se promueva este uso y seamos menos dependientes de combustibles que no tenemos. Es justamente lo que el Estado tiene que hacer. O sea, el Estado lamentablemente tiene una debilidad, ¿no? Que ya lo hemos visto, está sectorizado. O sea, por un lado tienes el Ministerio de Energía y Minas, por el otro lado tienes el MTC, por el otro lado tienes el MEF, por el otro lado tienes MINAN, el Ministerio de Ambiente. Y cada uno tiene iniciativas, vamos a decirlo... Interesantes, pero no se juntan. Y lo que tiene que hacer el Estado, ya lo ha anunciado la presidenta, yo he estado revisando su discurso, y la presidenta ha anunciado que va a mandar al Congreso una ley, dice, transporte sostenible urbano. Ya, ley de transporte sostenible urbano. Ya. Ahora, ¿qué se entendería con eso? Primera cosa que hay que resaltar es que ya estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? El transporte debe ser sostenible, pero yo quiero acotar algo. El transporte sostenible no solamente tiene que ser el urbano, sino tiene que ser todo el transporte. Claro. El de carga, el de pasajeros, el de la última milla. Todo el transporte tiene que ser sostenible. ¿Y qué le llamamos sostenible, Manuel? Lo que tú acabas de decir, usar lo que tenemos. Claro. Y dejar de usar lo que no tenemos y que es más contaminante. Entonces, por ejemplo, deberíamos reemplazar todo lo que importamos, porque importamos mucho diésel, mucha gasolina, mucho GLP, y reemplazarlo ¿por qué? Por gas natural, en gran parte, capaz también electromovilidad, ¿no? Y en el futuro, ¿por qué no desarrollar otros recursos que también tenemos como país? Biogás, hidrógeno. Pero si no lo vemos de esa forma, tenemos iniciativas de electromovilidad por un lado, gas natural por otro lado, pero no tenemos esa meta país de reducir las importaciones. Sí, me parece importante ese dato, lo acaba usted de decir muy bien, no es algo en el que hemos incidido mucho, lo acabo de descubrir y me parece realmente bueno, porque estamos hablando del ahorro individual. O sea, yo uso GNV y ahorro, claro, si le pongo versus GLP.
uso GNV y ahorro si lo pongo versus gasolina. Pero ahorramos como país. Eso no nos hemos dado cuenta. Efectivamente, si el proceso de conversión fuese mayor, seríamos muchísimo menos dependientes y en vez de probablemente traer entre 120 a 150 mil barriles de crudo diario de importación, porque apenas llegamos a 80, 100 mil nosotros, con una demanda de más de 250 mil, quizá podríamos empezar a tener 100 mil, quizá dependemos de 80 mil, luego quizá depende de 70 mil, y el fondo de estabilización empieza a ser, digamos, innecesario. Por tanto, esa plata que es casi un encaje permanente y obligatorio, utilizarlo en otras cosas. O sea, claro, ese ahorro social, colectivo y del país me parece interesante que lo haya destacado. Y yo te quiero agregar algo. Aparte de ese ahorro, algo que no estamos valorizando, es que todos estos combustibles que no tenemos y que importamos y que son más contaminantes, ya hay un estudio, ¿no?, de la Universidad de Boston, en Lima y Callao, nos han reducido 4.5 años de expectativa de vida. O sea, ya estamos afectando nuestra vida porque estamos reduciendo 4.5 años, que no es poca cosa. No, por eso el transporte sostenible tiene varias líneas que espero que lo tengan en consideración. Uno es el energético, que ya quedó claro, que debemos usar lo que tenemos en vez de lo que no tenemos, contaminante. Y el otro es los sistemas de transporte, que ya han anunciado los sistemas integrados de transporte que debe tener participación del Estado, ¿no?, para poder tener un transporte rápido, seguro, con frecuencia de viajes, que todo el mundo sepa en cuánto tiempo vas a llegar de un punto A a un punto B de la ciudad, ¿no? Y algo importante, otro dato, Manuel, el peruano pierde 20 días al año metido en el tránsito. Si tú lo multiplicas por la expectativa de vida que tiene el Perú, estamos agrégale a los 4.5 años, 4 años más que pierdes en perdidos tránsito. En un bus. Entonces estás perdiendo 8.5 años de tu vida, que es productividad. Ahora, si tú usas combustibles menos contaminantes como el gas natural, la electromovilidad, pero como conjunto, como esa meta país, nos dejamos de enfermar. Y si nos dejamos de enfermar, el Perú, 70% es informal. Esa gente que deja de trabajar día a día pierde dinero. O sea, gana menos para su casa y gasta más en salud. Y el presupuesto que tiene el Estado en salud sigue siendo insuficiente. Es verdad. Ahora, la electromovilidad, los vehículos eléctricos han salido también como una opción en el concepto de más ecoamigable. ¿Es más ecoamigable realmente que el GNV? ¿Es igual de ecoamigable? Digo porque si vamos a promover algo que en realidad no tiene tanta competencia con el GNV, deberíamos poner nuestro esfuerzo en una sola cosa, ¿no? Yo creo que lo importante, Manuel, y ese es el gran problema que tiene el país, estamos viendo solo aristas de solución, ¿no? Por un lado electromovilidad, por otro lado gas natural, pero no estamos definiendo el problema. El problema es que usamos diésel que no tenemos. Entonces, si nosotros tenemos claro que el problema es usar diésel que no tenemos, al menos para el transporte urbano y de pasajeros y de carga, la solución es gas natural con electromovilidad. En diferente proporción dependiendo a dónde lo vas a llevar. Claro. Si, por ejemplo, hablamos de transporte sostenible completo, carga va a ser GNL. Si hablamos de transporte de pasajeros, la gran mayoría, como pasa en Europa, y eso quiero enfatizarlo, en otros países se usa gas natural y electromovilidad, pero más por proporción a gas natural porque es más económico. Pero sí usan electromovilidad. Acá en el Perú, como no tienes esta meta país de reducción de importaciones, cada uno tiene sus esfuerzos. Cuando deberías juntarlos a todos y decirle, mira, tú entras en tanto porcentaje, tú entras en tanto porcentaje, y dejar las normas claras para que cada uno invierta. Por ejemplo, yo conozco empresas privadas que su bus de transporte de sus empleados son eléctricos, qué bueno. Correcto. Pero no, si tú impulsaras una norma de transporte sostenible general, le darías el beneficio a todos. Y si el Estado va a poner dinero para el transporte público, que es lo correcto, porque somos uno de los pocos países en el mundo en donde el transporte tú quieres que sea autosostenible, o sea, que se pague solo. Por supuesto. Y eso no pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque si en el mundo el Estado dice, esto es un servicio público. No me puedo deshacer. Y no me puedo deshacer de esa responsabilidad. Entonces yo le digo a las empresas de transporte, tú vas a pasar cada 5 minutos, tus buses vas a hacer así, tus pagaderos van a hacer de esta forma, y entonces tienes que hacerlo.
va a haber más buses Sí, sí. y menos pasajeros. Entonces el Estado compensa. Exacto. En cambio, Subsidia. subsidia. En cambio, acá en el Perú, el gran modelo, felizmente el ATU está cambiando eso con esta nueva gestión. Yo saludo esta iniciativa, ¿no? Hace que los transportistas peleen por el pasajero y prácticamente, literal, Manuel, maten por el Sí, pasajero. sí, sí. 3.300 fallecidos al año solo en transporte. O sea, Terrible, 10 por día. Es brutal, es brutal. Bueno, muy gentil al señor Eric García, experto en energía, regulación, transporte y gestión, que ha estado con nosotros en Los Exitosos del Volante, y seguramente vamos a poder seguir conversando sobre este tema. Ha sido muy gentil. no, gracias a ti, Muchas Manuel. gracias. Ha sido la secuencia Exitosos del Volante en Exitosa. Hemos presentado Los Exitosos del Volante